Pero yo la Ahí está. ahí. Ahí está la nana, ahí está. Ahí está. Sí, se me borró. Aprobamos todas, diría la Juli. Aprobamos todas ya. Bueno, listo, 10 para todos. Disculpen, chicas, se me borró el wifi mío, se borró. No lo tenía, no me podía conectar porque no figuraba, no aparecía, no sé qué pasó. Ay, pobre. Bueno, hagamos. No, me pongo re nerviosa. Ay, chicas, en este rato pusimos el mundo en orden. Bueno, me alegro mucho. Después del partidazo que hemos jugado. Lili, les estaba contando a las chicas que estoy cortando clavos porque estoy de nuevo en reposo por mi diverticulitis. Vos llevate una sopa el jueves. Nada, una sopita de zapallo. Vamos a comer y listo. Claro. Yo tampoco puedo comer, así que no hay problema. Bueno, yo como antes, yo no me hago problemas, yo como antes. Sí. Che, chicas, bueno, porque ya pasó un montón de tiempo, discúlpenme, arranquemos entonces. Hemos quedado para el 7, entonces, ¿quedamos así? Sí, el 7. Perfecto. A las 19:30, ¿a qué hora? 19. 19. Bueno, ¿dónde queda tu barrio? ¿Dónde queda? Argüello. Argüello. Bueno, después por WhatsApp. Martinoli al 8800, después el paso de... Por WhatsApp hacemos eso. Bueno, Regio, vamos a estar de fiesta entonces, Regio. Un ratito antes nos vamos a la tiendita. ¿Queda por ahí? ¿Queda por ahí? Sí. Por ahí. Bueno, tengo que ir entonces al shopping Villa Cabrera primero y a tiendita famosa. ¿Y la tiendita de quién es? No sé. No, es un negocito del barrio que conoce muy bien Juliana. No, yo lo conozco, pero creí que era tuyo, por lo que decían hay que ir a la tiendita. Ahora entiendo, está bien. Bueno, chicas, hoy vamos a escuchar musiquita. No la voy a saltear porque yo sé que les gusta. Vamos a escuchar una pieza que se llama Je veux vivre. Es un aria de la que canta Julieta en el acto 1. Estoy grabando, sí. Dame 2 minutos, así. Listo. Silenciense, si pueden. Y está. Es un aria en el acto 1 de la ópera Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una ópera con 5 actos. La música es de Charles Gounod. El libreto es de Jules Barbier y Michel Carré. Están basados precisamente en el drama de Shakespeare de Romeo y Julieta, ¿no es cierto? Que tiene que ver con nuestra época, donde está situado, porque Romeo y Julieta es un drama situado o sea, es anterior, se supone que la escena estuvo, que lo que sucede está en el 1303 precisamente, parece que hay un antecedente, no se sabe si Romeo y Julieta realmente existieron o no, pero sí se sabe que existieron los Montesco y los Capuleto. Ya en la Divina Comedia del Dante hay una referencia a la familia Montesco y a la familia Capuleto. Nada que ver con el drama de Shakespeare, pero sí a esa referencia. ¿Y cuál es la otra conectividad? Es que Shakespeare nace en 1564 y va a morir en 1616, o sea que transita la mitad de este Cinquecento que nosotros estamos viendo. O sea, es de esta época él, y sitúa el drama, digamos, bajo otros cuentos que él tomó de referencia y demás, en esta época nuestra misma, él es de esta época que estamos viendo. Teóricamente el drama sucedió un poco anteriormente. Y además, hoy vamos a verlo al Veronés, de paso, entonces que se llama el Veronés, el pintor, porque fue nacido en Verona, donde va a transcurrir esto. O sea que bueno, todas esas referencias que vienen al margen. Es una ópera, decimos, de Gounod, Romeo y Julieta, la ópera de Gounod, sobre todo el texto de Shakespeare. Fue estrenada en el Teatro Lírico en París en 1867, y el destaque de la ópera es porque tiene una serie de dúos de los personajes principales, y sobre todo por la canción Je veux vivre para soprano, que está dentro de esta ópera. Pero sucede que esta aria es un vals, él la termina componiendo como vals, con todas las reglas del vals, cosa que no es de la ópera, que no le satisfizo mucho al público que lo vio por primera vez,
pero resulta que está fuera de contexto, digamos, pero él es él compone la ópera dentro de lo que es el romanticismo del 1800 y pico. Entonces, fue una exigencia de la esposa del empresario del teatro lírico, que era el que ponía el dinero para hacer esto, que era apasionada del vals. Entonces él, dentro de toda la ópera, compone esta pieza como si fuera con un tinte, una coloratura, le llaman, de vals. La han cantado muchísimas sopranos que no fueron Julieta en la ópera, pero que cantaron esta área, que es, por ejemplo, María Callas, que ya sabemos que María Callas es emblemática para todas las óperas, ¿no? Quiero vivir, quiere decir je veux vivre, y expresa el espíritu infantil que tenía Julieta, porque se niega a pasar a la vida adulta, porque al celebrarse una fiesta en la casa de los Capuleto, está invitado París, el conde París, que se le pretende, está ya negociado que va a ser el esposo de Julieta. Y entonces ella lo que dice en esta parte, dice, quiero vivir otra cosa, quiero vivir el amor, pero no me quiero casar, ¿no? Porque es muy chiquita todavía. Se siente muy joven, llena de vida, no quiere ser una mujer casada, tener una boda ya arreglada. A esto se refiere el aria. Shakespeare fue muy bueno para los románticos porque era tan dramático, tan intensa su forma de escribir y las cosas que hacía, que era ideal para todos ellos. Pero nada más romántico, ¿no? Para la época de los románticos, que este drama de amor, como fue Romeo y Julieta. Bueno, dicho esto, decimos que la ópera está dividida en partes: el coro, el aria del Je veux vivre, el dúo donde se encuentran Romeo y Julieta, que se llama Ange Adorable. Lève toi soleil es donde se trata el sentimiento amoroso que siente Romeo por ella. La noche divina, que es cuando ella se da cuenta que el enamorado es un rival de la familia. El momento de la boda clandestina, el momento en que deciden separarse después de su noche juntos, porque, bueno, por los problemas de familia. Y el final trágico de la parte de la ópera, es muy impresionante. El libreto tiene gran calidad y ha tenido representaciones periódicas desde que se estrenó hasta el día de hoy. Decimos que Charles Gounod, del cual nunca habíamos dicho nada, se llama Charles François Gounod, nació en París en 1818, o sea que es bien siglo XIX, va a morir allí en 1893. Fue compositor, conocido, su mamá fue la que le enseñó a tocar el piano, allí mismo fue al conservatorio, con 21 años ganó el premio de Roma. ¿Se acuerdan del gran premio de Roma que existe desde hace muchísimo, que van todos a Roma precisamente a especializarse? En 1839 lo gana él, queda impresionado con la música que se ejecuta dentro de la Capilla Sixtina, que es la música de Palestrina, que Palestrina fue el primero que vimos en el Renacimiento, como música del Renacimiento. Empieza a componer música sacra, también Gounod. Más tarde ocupó el cargo de director del Orfeón de París, y el éxito le llega con la ópera Fausto. El famoso por esa ópera, se distinguió entre todos los compositores, incluyó obras sacras y profanas, tuvo influencia sobre Bizet, sobre Saint-Saëns y hasta el mismo Debussy, y compuso el himno para la ciudad del Vaticano. Se destacó en toda la obra operística y religiosa, y después de ser famoso por Fausto, por la ópera Fausto, va a hacerse inmortal por su famoso Ave María, el Ave María de Gounod, que nosotros siempre se lo denomina así, el Ave María de Gounod. Es el primer preludio de una composición sobre Johann Sebastian Bach, y allí encuadra el Ave María Gounod. Él fue muy, muy religioso y quiso convertirse en sacerdote. Su obra más popular sigue siendo también la Marcha Fúnebre para una Marioneta, que fue usada por Hitchcock para todas sus presentaciones y para todos sus trabajos. Eso decimos de Gounod, y nosotros vamos a ver un video donde canta esta Je veux vivre, Julieta, por una soprano que se llama Aionja Arteta Ibarrolaburu, bien vasca, porque es nacida en Tolosa, en Guipúzcoa, en 1964. Es cantante lírica y es soprano. Su profesor fue su papá primero, luego fue al Conservatorio de San Sebastián, después interpretó
hizo interpretación en el Actors Studio de Nueva York, debutó en la ópera en Florida en el año 90, y se hizo famosa porque dio un recital en la Casa Blanca cuando estaba Bill Clinton, cuando el presidente de Colombia fue a visitarlo a Washington. Actuó en muchísimos lugares, como el Metropolitan Opera, hizo el concurso internacional de las voces de la ópera con Plácido Domingo en París, en muchos proyectos paralelos de otro tipo, por ejemplo el himno militar para el homenaje a los caídos en España, y ha participado en programas de televisión también, como cantante. Se casó en 4 ocasiones, todas las veces se divorció, y tiene 2 hijos con maridos distintos. Bueno, entonces vamos a escuchar a Ayonja Arteta Ibarrolaburu en Je vais vivre de Gounod, de la ópera, perdón, Romeo y Julieta. Bastante virtuosa la voz, ¿no? O sea, bastante poco conocida, menos conocida que la Nebre y todas las otras que andan siempre con esas características tan interesantes. Después queda el nombre, ¿no? Sí, ya les mando todo. Ustedes, yo no sé si ustedes, yo no compartí el sonido recién, ¿ustedes lo pudieron escuchar bien? Sí, perfecto. Sí. No, me acabo de dar cuenta que no había compartido bien el sonido. Se cortaba por momentos, se cortaba un poquito, como la transmisión un poquito cortada, pero no. Bueno, tal vez por eso. Ya se los mando, de todos modos, a través del WhatsApp, y ustedes lo pueden buscar y escucharlo tranquilas, porque la verdad que es lindo eso. Yo siempre me quedo con la duda, que siempre les pongo, les mando en los enlaces nada más por WhatsApp, y por correo electrónico les envío texto y cosas explicativas. Espero que ustedes los vean, les agrade, ¿no? Pero el reposo me sirvió para ver muchísimo. El fin de semana aproveché para eso. Bueno, no, la idea es que no llenemos tanto el WhatsApp con los textos, ¿no es cierto? Entonces por eso los envío por correo electrónico, para que no se les sume en el WhatsApp un montón de cosas que... Me puse con las 2 cosas, teléfono y iPad en la cama, y me vino de 10. Bueno, le está quitando el cetro a la mejor alumna, entonces, Susana. Vamos a cambiar de color. No. Chicas, vamos a ver hoy, vamos a seguir hoy, vamos a terminar con este tema de la Escuela Veneciana del Renacimiento, para dejar los grandes pintores, estos 3 que hemos dicho, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, que los vamos a ver en las clases, ya que hemos continuado, no lo quiero reducir tanto, y lo vamos a ver a partir de allí. ¿Estoy grabando? Sí. Bueno, el tema es ya saben, ustedes creo que lo tienen re claro, el Renacimiento ahora como espacio físico, político, geográfico, temporal y histórico, ¿no es cierto? Nosotros ya vimos el 480, estamos en el 580 y hablamos de la escuela veneciana. Acá les va a quedar la lista de estos grandes pintores, o sea, y todavía faltan. Entonces ustedes imagínense que, siempre les repito, el Renacimiento tuvo muchos, ¿no? Entonces, y no podemos dejarlos a algunos de lado, porque realmente cada uno en lo suyo fue buenísimo. En este 480 que iniciamos, lo vamos a encontrar a Andrea Mantegna, que es el que yo les había dicho que estaba dentro de, que tiene un poquito más de renombre, Mantegna por X motivos, pero estaba dentro de aquella familia veneciana que empezamos a ver la clase pasada. Lo repaso así rápido. Estaba la Escuela de Florencia con Del Sarto, Pontormo, Bronzino, Fiorentino, Parmigianino, y la Escuela de Roma con los 3 grandes, Miguel Ángel, Rafael, allí lo vamos a encajar a Leonardo, Giulio Romano, que era el continuador de Rafael, Sebastián del Piombo, Giovanni Volterra, que es el famoso que es el que hizo el protegido de Miguel Ángel, y el que hizo este retrato de Miguel Ángel, y bueno, y el que además después continuó algunas obras. Por ejemplo, el Profeta Elías, que tiene ya volumetría, tiene fuerza, tiene dinamismo. Les voy a pasar el enlace de una película que se llama Michelangelo Infinito, que la pueden ver en la computadora, porque está dentro de las posibilidades, y realmente es cuando está interpretado por Michelangelo, Miguel Ángel Buonarroti, hablando él de su vida y sus obras, ¿no? Y no me cierra del todo a mí mucho, pero a mí particularmente, pero
está lindo que la vean. Se la voy a pasar ahora, así ustedes la van viendo, ¿no? Hasta que veamos a Miguel Ángel. Giorgio Vasari ha sido otro artista que habíamos visto, que además es el iniciador de la historia del arte, con su famosa vida de los libro, La vida de los arquitectos, pintores y escultores. Lo vimos a Rosa Fiorentino la clase pasada, que era el que habíamos hablado, que inicia lo que después va a ser la escuela de Fontainebleau, porque se va a trabajar a Francia, al igual que Leonardo. Ese es el enlace que vamos a hacer con este tipo de pintura ya más erótica, mucho más, como va a ser después el desarrollo de lo que va a ser el rococó, pintura referida al placer, al erotismo. Habíamos visto este dominio del color tan intenso, ¿no? de parte de Rosa Fiorentino, con esta obra, por ejemplo, y habíamos hablado de la escuela veneciana, con la familia Bellini, de todos los Bellini, que uno de ellos es integrante de la familia por parentesco político, que es Andrea Mantegna, esta que lo estuvimos viendo en su momento en el 480. Giorgione, Tiziano, Tintoretto y Veronés. A esto ya lo vimos, el Veronés es el que vamos a desarrollar un poquito ahora. Giovanni Bellini, que es el iniciador de toda esta familia, que son todos pintores, con esta gran obra, el retablo de San Giove. Lo vimos a Giorgione, que es, quieran o no, el iniciador de todo un formato diferente de la pintura, porque él era un personaje diferente, se sabe poco de su vida, poco de su obra. Murió muy joven, pero de todos modos fue muy fuerte toda su pintura. Este es el autorretrato como David, y su famosa obra, la más famosa, que está en Venecia, La Tempestad, que habíamos hablado de esta obra. Un retrato de vieja, que habíamos también hablado de esto, y su famosa Venus dormida, que la traigo a colación, ¿por qué? Porque este es el enlace, sobre esta obra va a trabajar Tiziano con su famosa Venus de Urbino, referida a la localidad de Urbino, o Venus del perrito, por este perrito que significa simbólicamente la fidelidad, etc. Este cuadro estaba en la colección de Medici y por esa razón después va a parar al Uffizi. Pero este cuadro, habíamos hablado, esta Venus de Urbino, que es ya un retrato bastante más impactante por el desnudo, que mira, está dormida, está desnuda, pero Tiziano trabaja sobre la de Giorgione, ¿no? Específicamente. Hago un paréntesis acá porque yo les había dicho que esta obra generó en Manet, en Edouard Manet, el primero y uno de los más grandes impresionistas de la escuela del impresionismo del siglo XIX, ¿no es cierto? Su Olimpia, su famosa Olimpia. Este es el cuadro que se llama Olimpia, que está en el Museo d'Orsay, ¿no es cierto? Que no es tan grande, pero tiene 1,30 por 1,90, y es, digamos, el retrato. Este cuadro causó un escándalo, y Manet específicamente dice que lo hace en función de la Venus de Urbino, ¿no? de Tiziano. Inclusive lo homenajea, lo va a presentar en un salón, va a ser rechazado en este salón. ¿Por qué? Porque es la figura de una prostituta que mira al espectador de una manera sumamente impactante. Fíjense que aquí está acompañada, aquí la de Urbino, está con esta otra escena pictórica atrás, con el famoso ventana hacia el paisaje atrás, con las dos criadas que están buscando elementos en el baúl, y Manet plantea su Olimpia, que venía a ser su Venus, ¿no es cierto? El esquema es el mismo, con una criada negra que le está trayendo un ramo de flores empaquetado. En vez del perrito fiel, tiene el gato negro al costado, lo cual también es muy simbólico, con todo el formato que tiene Manet para el trabajo, que es realmente excelente. Miren el paño que cuelga con flores, los rasos de las sábanas, está como recibiendo este ramo de su cliente, ¿no es cierto? Entonces, por eso causó mucho revuelo. Ahí se lo pongo, lo presenta en 1863 en el Salón de los Rechazados. Ustedes saben que el impresionismo va a tener ese nombre después que se conforme el grupo, pero surgen los pintores impresionistas a partir justamente del Salón de los Rechazados. Ellos presentan obras, los rechazan, se enojan, y por ese motivo, en rebeldía, hacen un Salón de los Rechazados al Salón de la Academia, en el año 1863. La obra se expuso recién en el 65 en el Salón de París, causó escándalo, como dijimos. Los desnudos eran solamente para escenas mitológicas, hasta en esa época todavía seguían con eso. Antes solamente se podían hacer desnudos, en la época de Tiziano, solamente para las obras religiosas. Ahora resulta que tampoco se pueden hacer si no son mitológicas, porque por el realismo que tenía, ¿no? El nombre se lo dio Charles Baudelaire, el escritor, a esta obra, el de Olimpia o Olimpia, le dicen.
Y bueno, justamente como decimos aquí, está inspirada en la Venus de Urbino de Tiziano, que además era un actor que ellos valoraban mucho, que a su vez está inspirada en la Venus de Urbino de Giorgione. Quiero ahí hacer esta cuestión. Giorgione es un nombre que a lo mejor no escuchan tanto, pero es fundamental para el desarrollo de todos los otros pintores que vienen después y que sí lo valoraron, ¿no es cierto? Ahí me quedo, nada más. Tiene una audacia conceptual por la temática, porque ya vienen con esta tradición de la odalisca y la esclava, ¿no? con la pintura, y Manet ahí no está poniendo ni a una diosa ni a una concubina, sino a una prostituta, y que justamente está recibiendo ese cuadro de cosas. La similitud la encuentra en la historia del arte con la maja desnuda de Goya. Además también dice justamente lo que dice, bueno, lo que ya les he comentado, recibir ramo de flores y demás. El perrito, en vez del perrito, tiene el gato negro, y el gato negro dicen que le dio tanto miedo al público, le inspiró tanto impresión, que Manet fue apodado en ese momento el pintor de los gatos. Ahí tienen el gato negro, ¿no? Si lo pueden ver, puesto a los pies de la cama, y un gato negro, era como medio fetichista. Las Venus que inspiró Giorgione inspiró a Tiziano, y Tiziano con su Venus de Urbino fue inspirando la Olimpiada de Manet, que es de 1800, pero anterior a eso tenemos la Venus del Espejo de Diego de Velázquez, el gran Velázquez. Velázquez es barroco, es inmediatamente lo que sigue de lo que estamos viendo hoy. Este cuadro está hecho entre 1647-1651, se cree que lo pinta estando en Italia, fue 2 veces a Italia Velázquez, encomendado por el rey, para que vaya a comprar obras y a ver qué pasa en Italia, ¿no es cierto? Entonces lo mandan a Velázquez a eso, y él en uno de los viajes también tuvo un hijo, tuvo un amante, se cree que es ella, y pinta este cuadro magistral. Es un desnudo, prácticamente es el único desnudo que tiene Velázquez, está en la National Gallery de Londres, y es magistral también, como es Velázquez en su pintura, y la gran novedad que tiene aquí, que la pinta de espaldas, pero la Cupido lo pone con un espejo donde está reflejado el rostro, ¿no? de la Venus, y esa técnica que utiliza Velázquez con ese juego de los espejos es muy impactante, porque él la toma de los flamencos, la utiliza muy bien, la va a utilizar también en las Meninas, la va a utilizar en varios cuadros, y además va a provocar que también los impresionistas trabajen con el juego de los espejos, ¿no? en las obras. Entonces, bueno, a esta Venus, que la vemos de espalda, no es como la de Urbino, pero digamos, tienen relación a partir de Giorgione y Tiziano. Vamos a encontrar esta influencia en la historia del arte. ¿Qué decimos además? Otro paréntesis más dentro de esta de Velázquez, que viene a cuento por todo lo que vamos compartiendo vía WhatsApp con el tema de los ataques a las obras de arte actualmente. El 10 de marzo de 1914, fíjense, el lienzo fue atacado por un hacha que usan los carniceros por Mary Richardson, que era sufragante militante, era del movimiento para el sufragio universal de las mujeres, era militante ella de ese grupo. Ustedes saben que en Inglaterra esto fue muy importante, y eso ella lo hizo porque la habían arrestado a su compañera Emmeline Pankhurst, que también era una militante muy intensa, y habían avisado que iban a hacer ataques. La historia se repite, porque los chicos estos que hoy atacan con los baldazos de pintura, fíjense que avisan que van a hacer una acción, y bueno, en 1914 esto. Richardson le hizo 7 cortes en la pintura, causó daño, fueron reparados por el mismo conservador que tenía en ese momento la galería, y con mucho éxito, porque quedó muy bien. Fue sentenciada a 6 meses de prisión, que era el máximo para cuando alguien daña una obra de arte, y lo terminó diciendo que ella hizo unas declaraciones en su momento y a posteriori, y dijo: intenté destruir la pintura de la más bella mujer de la historia de la mitología como protesta contra el gobierno por haber detenido a la señora Pankhurst, que era la otra militante, quien es la persona más hermosa de la historia moderna. Y en una entrevista en 1952 dijo: a ella no le gustaba la manera en que los visitantes masculinos la miraban boquiabiertos todo el día, a la pintura, a la Venus, por supuesto, porque realmente es muy bella, ¿no? Se ve que los hombres no iban a ver esto que decimos, que miraban con la mirada humanista e ilustrada, sino que iban con una mirada erótica, ¿no? para ver esta obra,
ahora, que Velázquez pinta en 1600, o sea, estamos hablando de 200 años después. 200 y pico años después, o 300, a ver, 1647, 700, 800, 900, sí, casi 300 años. Los periodistas además le pusieron María la Cuchilladora, a la Mary Richardson, que después salió, por supuesto, cumplió los 6 meses y listo. Y el Times, por ejemplo, hablaba como si realmente, describían el ataque en su momento, decía, el Times puso que tenía una cruel herida en el cuello e incisiones en los hombros y la espalda, pero hablaban como si fuera un personaje real, es decir, no referían como que el lienzo se había deteriorado a la altura del cuello, sino que tenía una cruel herida en el cuello, o sea, es tan realista, digamos, tan impactante el cuadro en ese sentido, que hasta el periodismo hablaba como si el personaje fuera real, ¿no? Lo traigo nada más que a colación porque estamos viendo que este año ha habido tantos ataques a la historia del arte, a los cuadros, ¿no es cierto?, famosos, y precisamente con el propósito de llamar la atención, ¿no? Es decir, y esta mujer también quería protestar y protestó hiriendo una obra, y fíjense con el motivo feminista, el motivo que utilizó fue que los hombres la miraban lascivamente, porque además para eso hacían los hombres las pinturas, ¿no? En muchas obras. Francisco de Goya, con la maja desnuda, también nos da de nuevo una nueva mirada de la Venus, esta inicial, ¿no? Que venimos, que estamos hablando de, esta va a ser 1800, Dominique, o sea, estamos barroco, estamos en el 1800 con Goya, Ingres, que también es un preiniciador del impresionismo y que está trabajando con mucha cuestión del orientalismo que hay en ese momento, en el 1814, cuando hace esta obra. El orientalismo tuvo una gran influencia, y ya la nombra como la gran odalisca. Salimos de la Venus y vamos a las odaliscas con sus siervas, como esta otra de Ingres, la odalisca con la esclava, que sería el tema exacto inicial de Giorgione y de Tiziano. De Tiziano específicamente porque ya aparece la criada o la esclava. La misma temática. Quiero que entiendan eso, la base conceptual, digamos, es la misma, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de la influencia de Giorgione con su Venus dormida en 1510, Tiziano con su Venus del perrito o de Urbino en 1538, 28 años después. Fíjense, acá cierro los ojos, aquí tiene los ojos mirando al espectador. Sigue Goya con su maja, que también nos mira, y su postura es absolutamente erótica, la maja desnuda, 1800, y lo encontramos a Olimpia de Manet en 1863, 63 años después de Goya. O sea, fíjense que si miramos así, las puse a propósito a las 4 para que veamos en el contexto que estamos hablando de lo mismo, ¿no? En definitiva, y la mirada prácticamente es la misma. A nivel de pintura, ¿no? Y pasamos de una escena que para Giorgione no era netamente mitológica. Tiziano ya la transforma en un poco más mixturada, Goya habla de su amante en definitiva, y Manet, como buena época del 1860 y pico, con la vida parisina, con la Belle Époque, ¿no? Habla de una prostituta, o sea, cómo fue el torneo del pasaje, ¿no? En el medio encontramos también esta cuestión de el ataque a la historia del arte. Bueno, ese es el paréntesis que hago, ¿no? Porque me interesa siempre ir y venir y que veamos las influencias. Lo habíamos visto a Tiziano, ya que estamos hablando de Tiziano y su Venus, famosa, Tiziano Vecellio di Gregorio, de la escuela veneciana, el iniciador, el continuador, el más fuerte exponente. Vimos ya su obra, vimos retratos. Tiziano hizo de todo, pintura religiosa, profana, mitológica, retrato, le faltó esculpir. Esta es una de sus famosas obras, El amor sacro y el profano, que ya lo hablamos, y trabajó con el emperador Carlos V o Carlos I, que es el mismo, con la retratística, con la competencia, ¿no? Era un tipo jodido, Tiziano. Y con su hijo Felipe II, ¿no? Que ahí aprovechamos para verla a Sofonis Vanguisola, que aquí está pintando en su caballete, con el retrato que hace de Felipe II ya cuando ella está instalada en el palacio, ¿no? Entonces, no como pintora oficial de Felipe II, sino como acompañante de la reina, que hizo mucha pintura allí. Aprovechamos por el tema de que con el otro taller doy a las mujeres pintoras, aprovecho y les comparto a las que no estuvieron en el otro taller. Sofonis Vanguisola retratando también a Isabel de Valois, la esposa del rey Felipe,
con todo su adorno, su joya y demás. O sea que fíjense que para la época, a la segunda esposa, Ana de Austria, cuando está ya vestida de luto, para la época, imagínense que esta pintura de Sofonisba también ha sido dura, ¿no? Para posicionarse como mujer, que era. Ella no podía firmarlas, estas obras. Tiziano, con La Gloria, una de sus obras también más espectaculares, con todo este trabajo, con el rey implorando la clemencia para poder entrar al cielo. Tintoretto o Jacopo Robusti, también veneciano, gran pintor manierista, lo llamaban el Furioso, y acá podemos ver ya casi la presencia del manierismo y el barroco, porque por la luz está con dramatismo, el tema es dramático, el robo del cuerpo de San Marcos, por la movilidad que hay de todos los elementos, por salirse ya de esa armoniosidad que tenía el Renacimiento, aun cuando aquí plantea una escena un poco más plácida, el lavatorio de los pies, que es prácticamente la obra más famosa de él, donde tiene multitud de personajes. Eso también lo convierte en manierista, el color, la iluminación, el cuadro es dramático, ¿no? Y un virtuosismo en el tratamiento de los personajes que es fantástico, como esto o como esto, el perro en primer plano, que lo utilizan mucho. Y hablamos de la última cena, que era también ya iniciador de este manierismo tan fuerte, con el contraste, lo que hablamos siempre, el contraste de luz, el tipo de iluminación, el tipo de encuadre, es totalmente diferente a lo que venían haciendo. Y ahí paramos porque la habíamos visto también de paso a su hija ilegítima, Marietta Robusti, que fue muy famosa también, que murió muy joven, ¿no? Y que provocó casi que Tintoretto se pusiera muy deprimido cuando ella se murió, estuvo presente en su muerte, y le decían la Tintoretta a ella porque era la hija de Tintoretto, ¿no? Entonces a ella le decían la Tintoretta. Y es también participante de esta pintura de la escuela veneciana. Ella hace este retrato de los 4 niños, donde lo hace junto con su padre, porque ella va a trabajar en el taller de su padre, junto con su hermano también, va a trabajar con Tintoretto. Ella hace este autorretrato, que es el más famoso de ella, que está en los Uffizi también, y este es su cuadro más reconocido, el retrato de Octavio Estrada, que fue realmente en Ámsterdam, es un encargo donde ella trabaja aquí muchas cuestiones que ya están con la época, ¿no? Es decir, esta aparición aquí de un elemento, digamos, fuera del retrato, ¿no? Porque aquí la obra se trata del retrato de este personaje, con el elemento, fíjense, donde pone la escultura, aquí en primer plano, parece hasta un collage, el paisaje de fondo, o sea, una adelantada la tipa. Y Eduardo Caño de la Peña hace esta copia de una obra donde Tintoretto pinta a su hija muerta, ¿no? O sea, esta es Marietta cuando muere, y Tintoretto a su lado pintándola, que realmente fue una obra muy... O sea, él hace esta copia porque Tintoretto la pinta, y realmente para él fue muy trágico, y a los 3 años murió, 3 o casi 4 años muere Tintoretto a raíz de la tristeza de la pérdida de su hija. Le incorporamos a Marietta Robusti también, entonces en esta época, ellas transitan todo este tiempo. Paolo Cagliari, que es finalmente Paolo Veronese, porque es nacido en Verona en 1528 y va a morir en Venecia en 1588. Transita todo el 1500 prácticamente, y nacido en Verona, pero se va a trasladar a Venecia y va a ser pintor de la escuela veneciana. Por eso, como le pusieron Paolo Veronese, finalmente terminó siendo el Veronés, y se lo conoce como el Veronés. Cuando ustedes vean un cuadro del Veronés, es este señor. Figura central también del manierismo veneciano, son los 3. Son los 4, perdón. Giorgione che inicia, Tiziano, el más grande, Tintoretto y el Veronés. Esta es una copia, teóricamente, de su retrato. A los 13 años va a trabajar en el taller de Antonio Badile, va a hacer dibujo, y después se traslada a Venecia, donde allí va a recibir ese apodo, el Veronés. Es una obra de él, el retrato de un hombre que está en el Hermitage de San Petersburgo, pero se puede creer que es el autorretrato de Veronés. No está sabido, pero puede ser. Esta es obra ya de el Veronés. Él hace temática religiosa para poder expresar cómo era esa sociedad veneciana tan particular, que ahora en los cuadros que vamos a ver de él vamos a ver cómo era, porque era una sociedad opulenta, que siempre hacía fiestas y banquetes, ¿no? Entonces allí él va a retratarla, hace la obra, la cena de Simón, la cena de los Serviti, la última cena,
pero aprovecha para ponerlos en el contexto de esa sociedad veneciana, ¿no? Es decir, que sale, se toma lo religioso y lo pone en un contexto social. Su arte es pomposo, brillante, alegre, suelto, y lo llaman el gran decorador de su tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos Venus y Adonis, una obra mitológica. Él también pinta todos los temas, ¿no? Mitológicos, sagrados, sociales, históricos. Venus y Adonis, y fíjense cómo cambia aquí ya, o sea, hasta la postura de Adonis que está dormido sobre el regazo de Venus, Venus que está espantada porque aquí está el perrito que se van acercando, el paisaje, fíjense, el cielo atrás, es decir, una obra mitológica pero llena de plena, de color, de impactante por el color y demás. Esta es la casa del Veronés en Venecia. Su primer encargo oficial fue para la sala del Consejo de los 10 y para la de 3 cabezas en el Palacio Ducal, la iglesia de San Sebastián también, y cuando se encuentra con Andrea Palladio, que se acuerdan quién era Palladio, el arquitecto, pintor, ¿no es cierto? Tenía que terminar de una villa en Massa. Ahí cuelga. Oh, volviste. Perdón, pero bueno, no sé qué pasa, hoy estamos mal. Hola, no te hagas problema. Vamos rápido, no, si me hago problema. No. Me hago mucho problema. Habías terminado ¿Cómo? Perdón. Nada, que habías terminado donde habías dicho que el Veronés pintaba todo, lo mitológico, lo social y lo no sé qué otra cosa más. Perfecto, vamos a ver ahora dónde estoy, aquí. Ustedes están viendo ya el taller. Sí. Bueno, vamos a ver acá lo que tengo, dónde estaba. Vamos con el Veronés, ya pasamos Marietta, acá está, y estamos con el Veronés, aquí, con las cenas. Vamos a empezar a ver las cenas. Acá estábamos Adonis. Estamos por acá, ahí está. Bueno, estamos conectados, ¿no? Estamos conectados, ahora estoy con sí. Bueno, entonces él después va a pintar, va a ayudar, va a trabajar en lo que le deja Palladio, por eso volvemos a ver cómo se conectan entre ellos, se van encontrando, se van dando obras unos con otros, el mismo Miguel Ángel que le daba a Volterra, por ejemplo, y demás. Cuando termina lo de Massa, se vuelve a Venecia y va a dar el lienzo, el más famoso que tiene, que se llama Las bodas de Cana, que ya lo vamos a ver. Aquí vemos un Susana y los viejos como tema, se acuerdan que vemos que ya vienen hace rato pintando este tipo de temas, y siempre podemos ver que viene la pose de Susana, ¿no? Es decir, que a veces hay esa mirada erotizante siempre detrás de la obra, pero fíjense el contexto, cómo le da el Veronés, ya los ubica en una sociedad mucho más poderosa como era la Venecia. Se tuvo que enfrentar a la Inquisición, esto lo comento y después vemos toda la obra, a la Inquisición porque cuando pinta la última cena, le dicen que no respetó los cánones que tenía el tema. Entonces lo acusan de herejía y le dicen que tiene que destruir la obra. Como él no la quiere destruir, le cambia el nombre y le pone Cena en casa de Levi, que también es un contexto sagrado, pero él lo cambia. Bueno, entonces finalmente, bueno, acá tenemos también otro retrato de Lavinia Vecellio, que teóricamente es la hija de Tiziano, y fíjense que parecida que es a la Marietta Robusti, ¿no? Que por ahí, no sé, por ahí pues se pueden mezclar los nombres, se pueden confundir las personas. Se supone que dentro del taller de Tiziano estuvo pintado por el Veronés, lo pone como retrato de mujer. La historia del arte siempre tiene que andar buscando a ver quién es el personaje y demás. Cuando muere Tiziano, Felipe II lo llama a España y desde Praga lo llama el emperador Rodolfo II. Entonces el tipo ya empieza a ser muy conocido, su paleta es intensa, vieron como vimos en la obra de Adonis el color que tenía, y por eso el color veneciano es diferente, ¿no? Él va a ser el heredero de Tiziano en cuanto al brillo, ¿no? de sus obras, la libertad de trabajo, siempre trabaja con trajes suntuosos, con accesorios, personajes opuestos y demás, y los banquetes. Entonces, ahora vemos, esta es la disputa con los doctores en el templo, 1560, es bastante grande, ¿no? Es 4,30 metros, la obra está en el Museo del Prado. Fíjense el colorido de las ropas, ahí ya empezamos a ver otro tinte, ¿no? Pero fíjense además el lugar, cómo representa el espacio, ¿no? Es a los doctores del templo con todo este formato que lo conocían bien los venecianos, esta característica del orientalismo, ¿no? Es decir, de los personajes que a veces
los de otras zonas no los representaban con estos caracteres, por ejemplo, sefaradíes, ¿no es cierto? O de otro tipo de, donde sucedían, de facciones donde sucedían los hechos, ¿no? De los libros sagrados. Lo contextualizaban dentro del espacio de su propio lugar. Siempre los perros, ¿no? Fíjense acá en primerísimo plano, y los colores de las telas. Estos contrastes de color, fíjense el verde, el rojo, son muy característicos de la escuela de Venecia. Fue el pintor el veneciano pintor de mitologías más importante. Le daba toques de humor a veces en sus cosas, era sensible, retratista. De Tiziano le copió el cuerpo entero. Y aquí vemos las famosas bodas de Caná. Fíjense ustedes la multitud de personajes. Esta es una obra enorme, óleo sobre lienzo, entre el 1562-63, o sea que estamos hablando de mitad de siglo, bastante pasado, gigantesca. Esto estuvo en el monasterio de San Giorgio en Venecia. Napoleón se lleva la pintura a Francia. ¿Se acuerdan que Napoleón se llevó de todo? Todavía hay cosas que se le están reclamando a Francia para que las devuelvan. En la actualidad finalmente quedó en el Museo del Louvre, por eso está en el Louvre, enfrente de la Mona Lisa. Y aquí vemos la enormidad de elementos, o sea, por eso hablamos de que era, lo llamaban el inmenso decorador de la época, porque aquí está la escena central, ¿no? La última cena, que en realidad son las bodas de Caná, ¿no? Pero miren el elemento de lo que decimos, ¿no? Eso de, donde él metía las cenas en un contexto muy rico, muy lleno de personajes. Aquí están compartiendo el vino, la famosa cuestión del vino, este hombre. Vamos a ver rápidamente cada uno de los actores, ¿no? Ustedes acá tienen la referencia y vamos a ver un pedacito de acá, un pedacito del centro y todos estos personajes que cada uno tiene una explicación particular. Pero miren en general este tratamiento del cielo característico y este tratamiento del color. Si ustedes entrecierran los ojos van a ver primordial de colores pasteles, de colores intensos, de colores cálidos, ¿no? Y el contraste fuerte de la luz y la sombra casi que está atenuado, pero no existe. Miren el bordado de algunos ropajes, ¿no? Lo paso rápido a esto. Fíjense el brocato los perros en primerísimo plano, ¿no? Y estos están con este collar, están tomados allí, no están sueltos, ¿no? Los instrumentos musicales, esto es una especial dedicación que hace el Veronés a esto, miren todo el colorido, porque además está Jesús, está representado Tiziano y el Tintoretto. Está Jacopo Bassano, Andrea Palladio, Francisco I de Francia, y Carlos V como emperador, y Sulaimán el Magnífico. En toda esta escena están integrados estos personajes. Acá tienen la escena con Sulaimán y con todos los personajes orientales, lo vemos con el ropaje y el trabajo, y cada uno de estos cómo está ataviado, ¿no? Que es impresionante. Aquí vemos a la princesa. Seguimos, esta ha salido un poquito oscura, qué lástima porque les quería mostrar justo el brocato de estas telas, y todos los personajes atrás, o sea, por eso él era muy llamativamente famoso por esta situación de los banquetes, que lo que él referencia es que así eran los banquetes de esta sociedad veneciana en la que él se movía, ¿no? Con todo lo que incluía. Aquí seguimos viendo, acá está, el brocato, el detallismo con el que trabaja este ropaje, ¿no? Ahí está una copa metálica, los perros excelentemente desarrollados, miren atrás el piso, el mantel, este detalle de los flecos, de este raso, ¿no? La arquitectura detalladísima también con estos personajes mirando desde allá arriba la situación, el borde del costado aquí del perro, los objetos con el gato, ¿no? Que está peleando así con el otro gato que está aquí, miren la perspectiva del gato, está tomado, es un escorzo desde arriba de la cabeza, es decir, cada detalle es así. Y aquí está en la exposición, donde está expuesto aquí, las bodas de Caná, del Veronés. Aquí está el panel redondeado que tiene la Gioconda, y la gente que está siempre tomando otro tipo de fotos, ¿no? Pero aquí tenemos la escala, fíjense el tamaño de las personas con la obra de las bodas de Caná, que lo puse porque tengo esas fotos, y siempre veo
La verdad que ver un cuadro de estos con toda esa marea humana, a veces es preferible ni verlo, porque realmente esta cantidad de trabajo que hay desarrollado allí es para detalle, ¿no? Es para verlo puntualmente y mucho más de cerca, ¿no? Pero fíjense en la dimensión de lo que hace este hombre, el Veronés. Aquí está cuando se lo empieza a emplazar en 1918 a esta obra que quedó en Francia y que va a quedar ahí porque ya se la dejaron. Y aquí tenemos aquella polémica obra de la última escena que él desarrolla, donde esto le valió el juicio de la Inquisición y ser condenado por hereje, ¿no? A la muerte. Que él lo retituló La cena en la casa de Levi. En 1573, también inmensa esta obra, 5,5 metros por 13 metros, que está compartimentada. Fíjense, la escena principal está aquí en el medio, que sería esta, la escena de Jesús, el paisaje veneciano atrás, fíjense, la escena, mucha perspectiva, fíjense qué fuerte que es aquí con el piso, se nota mucho, un dominio de la perspectiva, siempre el perro en primer plano, y aquí vemos las complementarias, a la izquierda y a la derecha, que sigue la escena, con estas figuras que aprovecha para hacerlas como si fueran murales dentro del muro, el contexto de la arquitectura, el contexto de lo que sucede aquí, que están discutiendo y peleando alrededor, y la otra, el título de la derecha, ¿no? Donde lo que está narrando el Evangelio está bastante diluido, porque él lo contextualiza en un lugar de la sociedad veneciana netamente, ¿verdad? Porque no respeto, esta sería la tercera de las, es como que está muy claro cómo divide los tres paneles, ¿no? El del centro y los dos de la izquierda, en una unión general, y la verdad que en este lugar, que realmente es real, es un lugar que existe, es un lugar donde él refleja cómo vivían estos venecianos, a lo que él le tocó poder acceder. Este personaje que está aquí, fíjense qué característico que está ahí, como mirando, ¿no? Otra boda de Caná, una segunda versión que hace, que lo hace precisamente como una especie de elemento simbólico por una verdadera boda. Se supone que esta pareja es la que se está casando, aquí, este hombre que está parado, y también hace un gran banquete, esa mesa fíjense, semicircular ahí como es extraña, con la presencia siempre de los perros, acá hay uno y aquí está el otro, y con la presencia de los personajes que no sabemos nunca si está entre la escena mitológica o la escena mitológica, no, perdón, la escena sagrada o escena real. Como los donantes de la obra tenían que aparecer, se supone que fue encargado porque había esponsales, que es esta pareja que vivió de la izquierda, y hacer esta obra significaría reafirmar el carácter de sacramento que tiene el matrimonio. Vemos un poco de detalle, el perro acá que está allí alrededor, los bordes de la mesa, otro personaje, la copa de vino, fíjense, cada elemento es y este es enorme también. Entonces él tiene una serie de escenas, ¿no? Se lo titula como cenas, porque además de ser sagradas, quieren ser también reflejo de esa sociedad. Era mixto, ¿no? Fíjense cómo están ataviados los personajes, son muy reales de la época de él. Tuvieron mucho éxito entre 1560 y 1575. El aporte de Veronés en sí es ver estas escenas como espectáculos teatrales emplazados en decorados arquitectónicos impresionantes, con muchos personajes ataviados contemporáneamente, y siendo el Cristo siempre el eje de la composición, porque si bien esto es para esponsales y es algo que tiene significado todavía complicado, aquí vemos la figura del Cristo iluminado, ¿no? Entonces es como que esa mixtura es la de él tan especial. Estos decorados, digamos, son propios de lo vitruviano, las teorías de Andrea Palladio con la escenografía, o sea, tienen esa cuestión de estos pintores de la teatralidad tan influida de la escuela veneciana. Eso es propio de esta escuela, la diferencia que tienen con las otras escuelas de las otras zonas itálicas, ¿no? Por supuesto, esta interpretación profana despertó el recelo, como ya dijimos, y el Veronés fue puesto en la lista de los que no debían ser, y él le cambia el nombre a la de la última cena.
Esto se debía, toda esta vuelta de ver estas obras de parte de la Santa Inquisición, en que había habido una crítica muy feroz, era muy reciente todavía, la cuestión de los protestantes a raíz de la riqueza de la iglesia, ¿no? Entonces el Veronés retrata una sociedad muy rica con temas sagrados, y allí es donde lo condena. Él, a partir de 1573, año de la fundación de Córdoba, por ejemplo, opta por hacer un tratamiento más austero, deja esas escenografías espectaculares y va a tener una paleta mucho más caída, mucho más oscura, y va a cambiar su pintura a raíz de eso. Esta es la cera en casa de Simón, en 1570, está en la Pinacoteca de Brera, también un gran panel enorme, ahí, y siempre el esquema es el mismo, ¿no? Paisaje, las arquitecturas monumentales, los banquetes y los personajes ricamente ataviados, es decir, esas escenas mixturadas entre lo que hace una sociedad opulenta como era la veneciana en ese momento y lo sagrado, ¿no? Esa mezcla. Se le criticó porque decían que era nada más que decorador, que tenía interés muy superficial, que los temas religiosos tenían que ser tenían que ser más serios, menos teñidos de esa opulencia, ¿no? Que precisamente era lo que los demás criticaban de parte de la iglesia. Y esta es una de las obras más famosas de él, a lo mejor ustedes ya la habrán visto, es Moisés salvado de las aguas, o sea, un tema religioso. Sin embargo, él lo ubica, fíjense el ropaje de estas mujeres, ¿no? Esta sociedad tan rica, él lo ubica en un cuadro chico, el paisaje es espectacular, y él lo ubica en una escena muy de... Aquí está Moisés, ¿no es cierto? Pero aquí está, digamos, como quien sería, cuando lo va a encontrar, la hija del faraón, y esta es una mujer muy, parece una reina, ¿no? Con las criadas alrededor que le están mostrando este niño, una situación de una salida al campo, ¿no? Parece más que un episodio bíblico, ¿no? Que como que lo es. El paisaje tiene más protagonismo que en las obras anteriores, fíjense que casi ocupa la mitad de la obra, y la escena es fastuosa, ¿no? Él trataba de no ya lo habían tirado de las orejas, ya había sido sentenciado, sin embargo él trata de respetar los límites. El paisaje con su ciudad que tiene al fondo, ¿no? Acá está desarrollado toda la ciudad, que acá la tengo un poquito más grande, ¿no? Fíjense qué gran desarrollo de todo esto que hace, y cómo la actitud y la forma en la que está presentada esta mujer, cómo lo está mirando a este bebé que han encontrado tirado en el agua, aparece la figura del bufón, ¿no? Aquí aparece la figura de un criado negro, propio de esta sociedad veneciana. Entonces es como que todavía sigue con este tipo de pintura que es bien distinta al resto. Justamente lo que dice la historia del arte es que muy pocas veces en la historia de la pintura un tema religioso es objeto de un tratamiento tan profano, ¿no? Se visualiza en una escena campestre, en una villa contemporánea, y se puede pensar que esta obra se le encargó a alguna persona muy admirador de su pintura para tenerla en su propio espacio, ¿no? Realmente es muy impactante como lo pictórico, ¿no? El Concilio de Trento, que había dado, digamos, indicaciones para este tema de cómo se trata la Eucaristía, la penitencia y el martirio de los santos, hizo que, bueno, como ya dijimos, él fuera sentenciado, abandona la teatralidad de esta, simplifica su composición, oscurece la paleta, y por ejemplo va a ir a parar con esta Magdalena penitente de 1583, donde plantea una diferencia, aún cuando trabaja estas telas y estos ropajes de una manera impresionante, pero plantea una situación trata, digamos, un tema sagrado, le pone el crucifijo, le pone la calavera, le pone las Sagradas Escrituras, y ella con este rostro llorando, con sufriente, ¿no? No es propio de Veronés esto, pero él modifica su pintura a raíz de eso, ¿no? Esta Magdalena ya aparece como una representación justamente de la emoción y
y el momento que está pasando esta mujer. Él a partir de allí va a modificar totalmente su pintura. Les puse otras Magdalenas de la época. ¿Por qué? Porque las Magdalenas siempre han traído un tratamiento muy erótico también. Esta es la de Gerard David de 1490, o sea que estamos hablando de finales de ahí del 480. Está también en Venecia, el pintor veneciano, y fíjense cómo tiene todo el cuerpo al desnudo. A partir del Verones aquí empieza a trabajar la Magdalena bastante más tapada que en otras ocasiones, por lo menos en esta época. Es decir, que toda esta cuestión de la Inquisición, hasta fijándose, o sea, eso hablábamos cuando veíamos cómo hasta hay instituciones, como fue la Inquisición, que se fijaba no solo en el comportamiento, sino también, por ejemplo, en qué se pintaba, ¿no? Y aquí la vemos de nuevo, a esta Magdalena de Murillo, que es un poquito posterior, está pintada alrededor de 1630, o sea que ya estamos pasando unas décadas del Verones, pero fíjense, esto ya estamos en barroco, pero fíjense, solamente el hombro descubierto, esta mirada hacia el cielo, o sea, hay una situación sagrada mucho más fuerte que la que presentaba el Verones. Y esta, que es posterior todavía, de 1630 también, no es tan posterior, de la misma época, de Bouet, donde vuelve a tomar el ropaje con color, pero fíjense, esta es la que se toma siempre como comparación con la del Verones. Fíjense cómo está toda tapada, ¿no? Es decir, ya hay otro concepto, cómo se cambió la idea de cómo se van a tratar los temas sagrados, ¿no? Bueno, este señor, entonces, es Pagliari, o Pagliacci, que lo van a encontrar como Paolo Veronese o el Veronese. Es el tercero, es el cuarto de este cuarteto de la Escuela Veneciana, que acá le cerramos a la Escuela Veneciana, con, como dijimos, Giorgione, Tiziano, Tintoretto y el Veronese. Hay muchos más, siempre hay muchos más. Para cerrar este pedacito y después encarar directamente, volver un poquito a todo este Cinquecento completo y encarar a los tres grandes, de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, les quería cerrar precisamente para las que no estuvieron en los otros talleres de las mujeres artistas, las 4 o 5 que hay en esta misma época y cómo se van cruzando, ¿no? Entonces, si me dan ese ratito, yo se los termino con estas pocas mujeres que hay aquí. Una de ellas es Catarina van Hemensen, que va a transitar, fíjense, el mismo periodo prácticamente del Veronés, la misma época, 1528 y 1588, transita por la misma época, pero ella está en Amberes, es en el norte de Europa. Su papá también era pintor destacado y ella es la escuela flamenca, que es la otra parte que vamos a dejar de lado, ya no la vamos a ver en la escuela flamenca, y porque allá desarrollaban además las miniaturas. Ella hace este autorretrato pintando frente al caballete, se supone, Sofía Anguissola hace el mismo, pero es de como 25 años más posterior, o sea que creo que es del 56, Sofía. Aquí vemos que es la primera prácticamente mujer que se autorretrata con caballete, pinceles, la paleta, ¿no? O sea, trabajando como pintora, lo cual es insólito, inédito, porque es la primera, y bueno, valorable por esa razón. Esta es Catarina van Hemensen. Ella fue a la corte de María de Hungría y estuvo residiendo mucho tiempo en España, algún tiempo en España. Aquí fue pionera ella en eso. Es otro tipo de pintura, fíjense la forma de los volúmenes de los cuerpos, de las caras y del realismo. Está en todos estos museos famosos, hay obra de ella, y Vasari, en su famosa Vidas, la nombra, la incluye en el listado. O sea que para la época en la que Vasari escribe esto, que es el mismo siglo XVI, ella ya es conocida y él la incluye como pintora, ¿no? Aquí vemos un retrato, lo vamos a ver rápido, un retrato con un perro, de todo este desarrollo. Fíjense el tipo de rostro, qué distinto que es a lo que pintan los italianos. Demostró su autoría porque ella firmaba, ¿no? con su obra, firmaba sus obras, y van a viajar con la Reina María de España, después se van de los Países Bajos, se los lleva a España y por eso van a conocer a España.
fondos neutros, tendencia al detallismo y la expresión hermética, esta de las caras. Esta es una obra muy particular porque ella empieza a trabajar con la sombra. Fíjense qué importante que es esto del trabajo de la sombra, porque da profundidad, una profundidad del cuadro que en el 480 todos los pintores estaban tratando de lograrla, ¿no? Y ella cómo lo hace tan sencillo, tan simple, tan natural, retrato de una dama. Tiene 10 trabajos firmados y fechados, o sea, los 10 son, y un retablo de Tendilla, el monasterio Jerónimo de Santana de Guadalajara. Ese retablo desapareció y en 1915 lo encontraron de nuevo y se lo vendieron al Cincinnati Art Museum, o sea que el mercadeo del arte existe desde toda la vida. Y en este retablo central, está hecho por su padre también, pero está reconocida la mano de ella con obra religiosa, que finalmente fue a parar a Estados Unidos, ¿no? Es muy realista, acá vemos este tipo de rostros, ¿no? Bastante del norte, el detalle, ¿no? De todo este cuello, los colgantes y demás, y también obras religiosas como este Cristo que se encuentra con Verónica, que era difícil que les dieran este tipo de obras a ellas, ¿no? Pero bueno, tiene bastante. Murió a los 60 años en su ciudad natal. Sofonisba, que ya la vimos, ¿no? Sofonisba Anguissola, que van a ser del 1532 al 1625, un poquito más grande que Catarina, y va a ser, ella es nacida en Italia, por supuesto, y va a ser muy longeva. Aquí la vemos en un autorretrato, ya lo vimos cuando la cruzamos recién con la pintura de Felipe II. Ella también, digamos, vimos que Catarina se retrató pintando en un caballete, y acá la vemos a Sofonisba, que no solo está pintando con todos sus elementos en el caballete, sino que encima está pintando una escena sagrada que, para, como decimos, la Inquisición que vivía controlando estas cosas, era todo un desafío a hacerlo, porque no se podía mostrar esta obra hasta que no estuviera terminada. Sofonisba desafía. 2 o 3 obritas de ella, Isabel Valois, la esposa de Felipe II, con todo este detallismo, ¿no? Miren lo que son estas perlas, todo lo que le agrega allí. Excelente. A los 83 años ella estaba viviendo, se va a vivir a Sicilia, en Palermo va a vivir, allí va a pintar sus últimas obras, un autorretrato que es porque tuvo una vida estuvo mucho en España, después volvió a Italia, se casó con un muchacho mucho más joven que ella, tuvo varias idas y venidas, este es su autorretrato. Ahí lo va a recibir, estuvo casi ciega después de los 80 años, ahí lo va a recibir Anton van Dyck, que va a visitarla, precisamente todavía no era tan famoso él, pero va a visitarla específicamente porque la quería conocer a Sofonisba, y murió a los 93 años, habiendo abierto el paso a muchas cosas en la pintura, aun cuando hasta el siglo XXI todavía se están descubriendo obras que han sido tergiversadas, que eran de su mano. Aquí vemos un extraordinario retrato de Alejandro Farnesio, el mismo de aquella villa farnesina que estuvimos viendo con estos autores que estuvieron trabajando en la villa farnesina. Proviene de Farnesio, ¿no es cierto? Este es el duque de Parma. Y este retrato realmente es de una espectacularidad, sobre todo por el atavío, ¿no? La mirada y el atavío, fíjense el detallismo de este bordado, es decir, hasta las líneas de la bordadura, todas estas perlas, ¿no? Que trabaja allí, este brillo que es esta parte, ¿no? Realmente esta Sofonisba es fantástica. Retrato de una joven dama, esto ya es 1580, estamos hablando que están pintando al mismo tiempo todos los que hemos visto, todos. Lo vamos a incluir hasta bueno, Rafael no, porque vamos a ir mucho antes, y Miguel Ángel muere en 1564, pero todos estos otros venecianos que hemos visto, sí. Aquí vemos también el grado de detalle con el que ella trabajaba, y además el grado de realismo en los rostros, ¿no? En las expresiones. Rápidamente, otra de las italianas, ¿no? Pintora y poeta del Renacimiento, nació en 1538, muere en 1559, muy joven, Irene de Spilimbergo, por esa razón la tenemos como que hay 2 obras nada más. Este retrato de Emilia, que es su hermana, ella tiene uno parejo en su autorretrato, y que lo traigo porque ella era alumna de Tiziano. Ahora saben bien, lo ubican bien en dónde está Tiziano. Ella fue alumna de Tiziano y como tal trabajó con 3 obras
Y aquí vemos una obra que todavía recién fue encontrada, no se sabe bien la autoría y demás, pero se sabe que es de Irene de Spilimberga. Se dedicaba mucho a la escritura, también a la poesía, y bueno, para su época, como buena humanista del Renacimiento que era ese doble trabajo, ¿no? Y murió tan joven que no tiene más desarrollo, pero pintaba para ser bastante buena, por lo visto. Pero lo que me gusta es que eso, que cruzamos con que fue alumna de Tiziano. Diana Scultori Gisi, o Diana Mantovana, porque nació en Mantua, también hablamos de la misma época. Se cree que es la primera que se dedica profesionalmente al grabado. Su papá también trabajaba en lo mismo, su hermano también. ¿Y con quién se forma? Con Giulio Romano. ¿Se acuerdan que lo vimos? A Giulio Romano como alumno de Rafael. Fue el que completó las estanzas de Rafael cuando muere Rafael, y bueno, esta mujer se forma con él, con Giulio Romano. Aquí vemos 3 grabados de ella. Ella aquí es una obra mitológica, Apolo y Diana. Esta es una obra más bien histórica, muy, muy conocida, y esta obra donde ella ya es religiosa, Jesús y la mujer adúltera, donde plantea una situación ya también muy imbuida del manierismo, ¿no? Desde 1575. Lucía Guisola, la hermana de Sofonisba, nacida en Cremona, también murió muy jovencita y tiene este autorretrato. Es una gran pintora, Pietro Mana, médico de Cremona, un retrato muy, muy específico, y este autorretrato que ella tiene, que tiene mucho que ver con la pintura de Sofonisba, trabajaban bastante parecido, las dos fueron formadas igual, pero bueno. Bárbara Longhi, nacida en Rávena, también mitad del siglo 1500, pintura religiosa. Esta es Bárbara Longhi, va a trabajar con las Madonas, típica renacentista, fíjense la ventanita de paisaje, la Madonna, el niño, etc. La dama con unicornio, y esta Santa Catalina de Alejandría, que se supone que este es su autorretrato también. Y las del norte, Maiken Berghulst, que va a ser obviamente esposa de Peter Koch, que va a ser un gran pintor de la zona de los flamencos, y ella va a promocionar la obra de su marido. Ella va a ser la suegra de Peter Bruegel, uno de los más famosos pintores del norte, que esa es la escuela que íbamos a ver, que nos va a faltar. Y enseñó a pintar ella a sus nietos, Peter Bruegel el joven y Jan Bruegel el viejo, o sea, los típicos exponentes de la escuela flamenca. Ella es conocida porque va a promocionar a la muerte de su marido mucha obra en grabado sobre madera. Esto está en el Metropolitan, que hacían, en este caso, la procesión del sultán Sulaimán, con mucho detalle, en la cual ella trabajó de una manera muy, muy intensa, ¿no? Acá vemos la mezquita. Estas silografías van a ser conocidas nada más que por la insistencia de ella. Esta aparentemente es su única pintura, la pintura retratística, donde teóricamente es un autorretrato con Peter Koch, que era su marido, Peter Koch-Helst, y va a promocionar los 5 libros de arquitectura también en un trabajo de impresión y de grabado, que es muy importante, digamos, para el conocimiento del arte y de los autores y de las obras de la época. Y finalmente, acá terminamos con Lavinia Fontana, que es una de las más famosas. Nació en Bolonia, iba a morir en Roma, y llegó a ser, ya estamos hablando de que se inicia en el Renacimiento, en el Cinquecento final, en el manierismo, y va a terminar siendo barroca, pintor oficial de Clemente VIII. Fíjense esto, pintor oficial del Papa, una mujer, ¿no? Entonces, como que este rescate que yo les hago, que en el otro taller la hemos visto más detalladamente, lo traigo a colación. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los grandes pintores conocidos, y estas mujeres, más de una vez es la primera vez que las oyen, alguna gente nunca las escuchó nombrar. 135 obras están reconocidamente siendo suyas. Este autorretrato de ella tocando música, lo cual habla, y allá en la atril al fondo, que siempre lo que decimos de esto es que ella promociona de este modo un concepto renacentista total, ¿no? La multiplicidad de esta mujer instruida. Se supone que fue un retrato de bodas, un autorretrato de ella también, fíjense, con texto, está escribiendo con la pluma, ¿no? Otro más, precioso. Ella va a estar en la escuela de Bolonia,
va a ser manierista y va a terminar trabajando dentro de la línea del barroco. Su amigo era Ludovico Carracci, que no lo vimos específicamente, pero es uno de los grandes pintores también de esta escuela, y va a ser influenciada por Correggio, que también lo vimos un poquito al paso, al inicio de ver todo este renacimiento del Cinquecento. Un retrato de Bianca Capello, ¿no? Con todo este detallismo impresionante que tiene, con estas mujeres tan ricas, tan ataviadas, tan cultas además, porque siempre están tocando música o leyendo. La adoración de los magos, obra sagrada. Un retrato, el del senador Orsini, con los elementos de su labor, con este paisaje, digamos, este fondo trabajado con este escape de la vista que es re interesante como composición. Este es un doble retrato de matrimonio, se regalaban el del hombre y el de la mujer a la par. Este es un encuentro fortuito de esta obra, es muy chiquito, 17 por 14. El retrato de una niña, miren el tamaño, 10 por 10, o sea, también hacía miniaturas, era una virtuosa, miren el detallismo de esto para 10 centímetros. Pongan la mano así y van a ver que 10 centímetros es menos de la pantalla, ¿no? Este extraño retrato de un niño acostado en la cuna, que tiene varias versiones, ¿no? Fíjense, la cuna del niño, que Dios mío, dormir ahí, pobrecito, y acá tiene este otro, que además tiene el Cordero de Dios, digamos, la hostia, ¿no? O sea que es un retrato prácticamente de un niño que tiene que ser protegido, recién nacido en su cuna, esto está en Bolonia, y uno de los más famosos que tiene, que es el retrato de la familia Gossadini, que es un encargo y que realmente lo encargó esta mujer, que ella la identifica, y tiene toda una historia familiar, acá están discutiendo por las pertenencias y demás, y todo lo que hay en este cuadro es simbólico, no lo vamos a traer a colación, empezando por el perrito que está en el medio, miren las joyas, estas mujeres, los anillos en este dedo, ¿no? Las joyas de los hombres, el atavío, o sea, toda ella es muy, muy rica su obra. La Asunción, como dijimos, 135 obras reconocidas, o sea que trabajó incansablemente, ¿no? Esta obra de la Asunción, o sea, otra obra religiosa, otra más, que esta, fíjense, ella copia esta obra de una obra de Miguel Ángel. La toma, la obra de Miguel Ángel y la copia, es chiquita también, pero podemos ver, ¿no? la traza, ¿no? de esta copia, muy, muy, muy michelesca, fíjense, de piernas cruzadas aquí. Y además también Lavinia trabajó esta línea erótica que es muy atrevida para ser una mujer. Fíjense, esta es una clienta que le pide que la pinte como Venus, y la pinta semidesnuda con esta ropa tan transparente, Venus y Cupido. Esto está en Francia y bueno, tiene un montón de elementos de la joyería y demás, pero la trata como mitológica, ¿no? Aquí vemos la obra encuadrada, en este marco está. Una dama con el perro faldero, también muy detallada, terriblemente detallada, todo lo que hay en esta obra. El Papa, Gregorio XIII, 1595, ya terminamos el siglo. O sea que ella tuvo este retrato de otra un gran personaje de la época, Constanza Alidossi, Apolo y las musas, este retrato de Bianca Degli di Utili Maselli con los hijos, todos vestidos igual, y bueno, esto también es para desarrollar, pero se estoy poniendo así. Muy típico michelesco esto, ¿no? La cabeza de este joven, un trabajo de dibujo muy teñido de la influencia de Miguel Ángel. La visita de la reina de Saba al rey Salomón, otro tipo de obra, es también bastante grande. Y aquí vienen estas que le digo de las obras más eróticas, Marte y Venus, cuando le está tocando el traste directamente, ¿no? La mano puesta ahí, o sea, una pintora esta que realmente no andaba con vueltas. Si estábamos hablando de que el pobre Veronés, por no cumplir con las normas para la última cena, lo sentenciaron por hereje, imagínense si ven una mujer pintando esto, ¿no? Pinta desnudos, como este otro, Minerva, vistiéndose, lo cual precisamente no es ni lo habitual, ni lo que le permitían a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, esa es la parte que tratamos de rescatar, ¿no? De que
de que además de tantos encargos, se la considera la primera mujer artista por la cantidad de obra, por la calidad de la obra, porque la firmaba, porque vivió de ello, ¿no? Y porque fue la primera, se supone que fue la primera en pintar desnudos femeninos de ese tenor. Sus encargos fueron públicos y privados, continuó pintando después de casarse, que la mayoría dejaba, fue muy productiva, fue la más productiva hasta el año 1700, ¿no? Y entonces la discusión es si fue ella o Sofonis y Brandy sola las más exitosas, pero a esta altura de la tournée no interesa, interesa es la obra que han hecho. Acá los cortos chicos dejamos de compartir, porque, bueno, les quise agregar esta cuestión, ¿no? De estas chicas, que como ya lo tenía hecho y lo hemos visto en el otro taller, lo quería compartir con los que no hacen el otro taller, perdón para los que ya lo vieron a lo mejor, pero lo que me gustaba era poder mezclarlo en esta época donde están los otros, que son, digamos, los artistas que figuran en los libros. Estas mujeres hasta hace 30 años, no, 20 o 10, algunas de ellas ni deben distinguir con figura, y la grabadora tampoco. O sea, Lavinia y Sofonisba, Lavinia Fontana y Sofonisba y sola sí han sido ya bien rescatadas. Marieta Robusti también. Pero, Hola. bueno, lo importante es están mezcladas, ¿sí? Por eso elegí a aquellas que, por ejemplo, la que fue alumna de Tiziano, la que fue alumna de Junior Romano, los hombres que figuran, ¿no? Entonces por eso quise agregárselos acá. Bueno, perdón por tantas cortes. Liliana, allí, perdón, una pregunta. ¿Viste la del niño en la cuna que mostraste? No, dice niño en la cuna, ¿no puede ser la Virgen Niña, que muchas veces es presentada así, con el cordero a los pies y eso? Lo voy a investigar, creo que no, pero lo voy a investigar porque se la presenta como tal, y tiene varias versiones. A lo mejor una de las versiones, la del cordero, puede ser la Virgen Niña. La Niña, decís vos. La Virgen Niña, decís vos. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 ahora sí. La Virgen investigo porque la verdad no lo sé. No lo sé, pero vemos. Claro, me pareció porque suele aparecer así, era si el cuadro figuraba con el nombre de niño en la cuna, ya ahí ya es indiscutible. No, porque todas estas mujeres están siendo motivo de investigación de los últimos 20 años. O sea, yo creo que es discutible, sí, pero o sea, particularmente yo no lo sé a eso que vos preguntas específicamente, lo voy a investigar, pero de todos modos tampoco es como que está muy fijo. Hay muchas cosas, por ejemplo, Sofonisba es una pintora que también se está siempre encontrando cosas nuevas, porque muchas de ellas no firmaban, ¿viste? Entonces, Lavinia sí, Lavinia firmaba todo, pero bueno, pero puede ser, y a veces, qué sé yo, el que investigue y de donde uno saca la información, por ahí también puede tener algún error, así que te lo pregunto para ver si es así. Gracias por mirar, podemos ver. Me llamó la atención. Y ayer, y vos que estuviste hablando los otros días de Nora Borges, ayer pasaron un podcast, hay un muy lindo, después te lo paso el enlace, y a las chicas si les interesa, de una chica, una artista plástica de Buenos Aires, estuvo hablando de ella en la radio, no me acuerdo cómo se llama la radio, con la negra Bernaschi creo que es. ¿Esa negra estuvo hablando de la Nora Borges? No, es una chica, se llama Nutsi, trabaja todo lo que es fabulosa, todo lo que es mosaicismo, unas obras fabulosas. Después te comparto. ¿Y qué dijo ella? ¿Te acordás? Más o menos, que si en general le gustaba, no le gustaba. No, porque empecé a escucharlo y llegar y dije, bueno, como queda grabado el podcast, lo dejé para grabarlo. Así que te lo voy a compartir para que lo puedas después. Sí, Nora Borges está siendo también objeto de un poco de investigar y qué sé yo, ahora, últimamente, porque ella está teñida de una clase social, está teñida de ser la hermana de Jorge Luis Borges, o sea, tiene muchas cuestiones en contra, si se quiere, y su obra, digamos, fue muy pacífica, fue muy poco mediática. Entonces, bueno.
a mí me impresionó esa simbiosis entre los hermanos y ese como si hubiese un pacto tácito de cambio de roles. Qué impresionante, ¿no? Al inicio, Porque al inicio. vos nos decías, la que comenzó pintando era ella y él, al revés, ella escribía y él pintaba. Sí, no, pero bueno, por eso fue el inicio cuando eran chiquitos. Ahora me escuchan, sí. Cuando eran chiquitos, sí, Claro, sí, después ese cambio, ¿no? Sí. Y ella siempre que tenía alguna cosa, porque trabajaba tanto como se casó con uno que fue uno de los fundadores del Editorial Losada, ella hacía todo lo que era ilustración. Entonces, como estaba tan vinculada al tema literatura permanentemente por el trabajo de ilustradora y demás, entonces ella trataba de que todo lo que tenía vinculación con lo escrito lo dejaba de lado, según lo que decía Borges, porque no quería comparaciones con él. Imagínate que Claro. difícil, pobre Y además mujer. el peso del marido. Lo que me hizo gracia, creo que vos lo dijiste, la ironía de Borges cuando le preguntan cómo se lleva con su cuñado, y él dice que estupendamente bien, porque él no lo escucha y su cuñado no lo ve. A ver, él no lo ve y su cuñado no lo escucha, porque era famoso por sordo. Era sordo, perdió el trabajo de embajador por sordo y entonces, sí, bueno, Borges todo lo contestaba de ese modo, irónicamente. Sí, qué bárbaro, esas contestaciones me encantó. Sí, nos llevamos bien, él no me escucha y yo no lo veo, así. Simple. Bueno, yo me voy. Sí, yo también ya les dejo. Chicas, entonces hasta la próxima clase que ya arrancamos con los otros artistas. Espero que les haya gustado, perdón por las cortes, perdón por los cortes. Nos vemos la próxima. Bueno. Les envío todo. Ay, quiero ver el dibujo, para el dibujo de Irina. Dibujo, tráelo, Con la camiseta, andate nomás, Gloria, tranquila si querés. No, ya quiero ver el dibujo de Con la la artista camiseta nueva. argentina, qué divina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Vale. Hola. Viene Hola, a buscar hija. la merienda. Ay, vamos a ver el dibujo de Irina, a ver. ¡Ah! Bueno, qué pintura. Bellísimo. Un aplauso para Irina, bravo. Muchas gracias. Estoy aplaudiendo. Me va a regalar a la abuela ahora. Hermosa, Irina. Me encantó, realmente. Me encantó. Precioso. ¿Viste? Unas flores, 2 flores. Bellísimo. Mira Digna de que la expliques. Sí, Nana. Porque son acostadas las flores. No, sé No, yo no hago interpretación, por favor, ni la conozco a Irina, ni la conozco a Irina. ¿Pero qué edad tiene? 6. No, para 6 años te digo un dominio del pincel espectacular. Mira, ponelo de nuevo, mira cómo rellena. ¿Ponemos de nuevo? Colores. Mira cómo La rellena. paleta de colores. Esos colores son los complementarios, el amarillo y el violeta. O sea, es natural. No. Natural. Sacale una foto. Sacale una foto y mandala. Sácale mándalo. La Susana Villafaña está más calificada para hablar de la obra que yo, porque ella sabe más de No sabés cómo los trabajos de ¿Por los qué? chicos, pero no, ella vos sabe tenés de lo- eso. Susana sabe de trabajo con los chicos. No, por Con los chicos, más- claro. Pero es una belleza, me encanta. Felicitaciones. trabajo Te está felicitando, amor. Sí. Gracias, Bessie. Déjala. Mirá, Irina. Valeria. Valeria también nos va a tener que mostrar algo si pintas vos. ¿Cuándo va a ser ¿cuándo es la fiesta? Bueno, gracias. ¿Qué fiesta? ¿Cuál? La de los 40 años. Ah, que cumple 40, le vale. 24. Eso es. El 20 de diciembre. Ahora. Hoy estamos en noviembre. Estamos en noviembre todavía. Falta un mes. Falta un mes. Bueno, Lo espero todo el año. no es tanto lo que falta. No, ya está. Felicitaciones a los dos, entonces. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chicas. Hasta la próxima. entonces. Chao, gracias. De nuevo, Gracias. disculpen los cortes. Fue sin querer queriendo. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias.